Buen día. Hoy vamos a intentar hacer algo un poco diferente a lo que estamos acostumbrados y eso va a ser el calcular G con 3 métodos caseros. ¿De acuerdo? En esta primera parte vamos a ver el primero de ellos y va a ser a partir del análisis del movimiento de un objeto. ¿De acuerdo? Entonces, primero tenemos que empezar a definir algunas cosas. Van a ser definiciones un poco escuetas y se van a explicar toda, digamos, como toda la paja detrás del cálculo final que vamos a hacer, pero se espera que sea de una manera un poco más ligera de lo que habitualmente se explica. Entonces, primero iniciamos movimiento. ¿Sí? Esto se puede considerar como un desplazamiento de un objeto de un punto a otro. ¿De acuerdo? Digamos, estamos primero en un punto A inicial y nuestro objeto se mueve a un punto B final. ¿De acuerdo? Cuando se lleva a cabo esta transición se puede decir que estamos ante el movimiento. ¿De acuerdo? Y este movimiento depende de dos variables principales. La primera es la velocidad, que la vamos a definir como una relación que va a ser el desplazamiento sobre una unidad de tiempo. ¿Va? Es básicamente pues qué tan rápido te estás moviendo, ¿sí? Por eso es necesario esta unidad de tiempo. Y la otra variable es la aceleración, ¿sí? Que se puede entender simplemente como el cambio que tiene la variable de velocidad. La vamos a representar con una B, ¿de acuerdo? Y entonces regresamos a qué es lo que queremos hacer. Queremos determinar el valor de G. ¿Pero qué es G? G se puede conocer, se puede interpretar como el valor de la constante de aceleración de la gravedad. ¿De acuerdo? Entonces, lo que queremos determinar es una constante. Ya sabemos que es una constante y es de la naturaleza de una variable de aceleración. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a partir desde esa perspectiva. ¿Va? Nosotros ya dijimos que la aceleración se puede entender como el cambio de velocidad, ¿sí? Entonces vamos a desglosar un poquito. Existe el concepto de aceleración instantánea, que se refiere a este cambio de velocidad en un punto en concreto. ¿Va? Si nos queremos ver un poco más, ¿cómo decirlo? Un poco más técnicos, podríamos decir que se entiende como la derivada de la velocidad. Pero lo que nosotros queremos determinar es un caso particular. Una constante, una aceleración constante. ¿Va? Entonces, la expresión de la aceleración instantánea se puede entender como el cambio de la velocidad obtenido mediante la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a hacer un pequeño truquillo aquí para poder eliminar algunas variables y vamos a definir que el tiempo inicial lo vamos a considerar 0. Entonces podemos despreciar este término y la expresión de aceleración nos quedaría como la velocidad final menos la velocidad inicial entre una unidad de tiempo. Ya no nos tenemos que aclarar si es final, inicial, porque solamente hay un elemento que está considerando el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, con esto podemos obtener una primera expresión donde al despejar este término de velocidad final
se tiene que es igual a la velocidad inicial más la aceleración por unidad de tiempo. Vamos a recordar esta expresión porque es importante, ¿de acuerdo? Y en general sabemos que hay casos donde la aceleración puede no ser una constante. Para ese tipo de casos nosotros podemos englobar un concepto que se llama velocidad promedio, donde no importa si la velocidad es una constante, si es una variable, esta puede tener un promedio determinado considerando la siguiente ecuación. Vamos a poner así: velocidad promedio, y va a ser igual a la velocidad inicial más la velocidad final sobre 2. Es simplemente una media aritmética. ¿Estamos de acuerdo? Estas son las dos expresiones con las que nos tenemos que quedar: la de velocidad final y la de velocidad promedio. ¿De acuerdo? Hasta ahí vamos bien. Vamos bien. ¿Sí? Y ahora hagamos una suposición que, digamos, de cierta forma es evidente. No diría que se puede justificar a sí misma, pero es evidente, ¿va? Y eso va a ser el desplazamiento. Ya quedamos de acuerdo arriba que la velocidad indica cómo se lleva a cabo el desplazamiento de un objeto con respecto al tiempo, ¿va? Entonces vamos a marcar el desplazamiento como un cambio que va a ser un delta de x, que va a ser nuestro eje en donde vamos a estar haciendo las observaciones, y este tiene que ser igual a una velocidad promedio por el tiempo. ¿De acuerdo? Ya vimos a qué es igual la velocidad promedio. Entonces podemos reescribir esta ecuación en términos de la definición de velocidad promedio, donde tenemos que la velocidad inicial más la velocidad final sobre 2, esto siendo la velocidad promedio multiplicada por el tiempo, es igual al desplazamiento en el eje X. ¿Va? Vamos a hacer unos cuantos despejes más para que podamos llegar al punto al que quiero que lleguemos. Tenemos que el delta de x puede ser igual a un medio por el término de velocidades por el tiempo. ¿De acuerdo? Y aquí yo les pregunto, tenemos esta expresión para la velocidad final. Aquí tenemos la velocidad final. Podemos volver a hacer una sustitución. Tenemos que el delta de x es igual a un medio por la velocidad inicial más la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Todo esto multiplicado otra vez por el tiempo. Y aquí ya podemos agrupar términos. Tenemos que el delta de x es igual a un medio de 2 veces la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, y esto por el tiempo. ¿De acuerdo? Y pues ya podemos terminar obteniendo lo que nosotros queremos, ¿va? Tenemos que el delta de x tiene que ser igual a una velocidad inicial multiplicada por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Lo único que hicimos de este término a este es simplemente distribuir las operaciones que se tenían que realizar. ¿De acuerdo? Y ahora podemos partir hacia nuestro diseño experimental. Lo primero es que nosotros necesitamos un sujeto de pruebas, que va a ser nuestro objeto al cual vamos a estudiarle su movimiento. Entonces vamos a presentarlo. Entonces les presento a Pancracio. ¿Va? Este va a ser nuestro sujeto de pruebas para poder hacer el cálculo que nosotros deseamos. Vamos a explicar cómo va a estar la situación. Como no tengo acceso a lugares tan altos, vamos a quedar un poco cortos con respecto a algunas mediciones, pero pues vamos a trabajar con lo que podamos, ¿de acuerdo? Vamos a trazar una línea aquí de manera vertical y excesivamente derecha.
Vamos a poner aquí a Pancracio. Y este va a ser, por así decirlo, un suelo que nosotros vamos a tener. Con respecto al suelo, Pancracio se va a encontrar a una altura de 2.40 metros. ¿De acuerdo? Y sabemos que en el caso de la gravedad vamos a considerar que se está llevando a cabo la dirección del movimiento hacia abajo. ¿Va? Hacia aquí es donde se va a realizar, hacia donde va a aumentar la velocidad y hacia donde apunta el vector de aceleración. De acuerdo. Entonces tenemos la ecuación que nosotros habíamos deducido ya, donde el delta de x es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Aquí nos falta un tiempo. Y vamos a establecer algunas condiciones. Para empezar, Pancracio no va a ser arrojado, simplemente se va a dejar caer. ¿Esto qué implica? Implica que nuestro término de velocidad inicial tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Pancracio no va con ninguna velocidad inicial, simplemente está en un punto del espacio y de repente empieza a caer. ¿Va? Por tanto, este término es 0 y el delta de x, o sea el desplazamiento, va a quedar simplemente en términos de la aceleración y el tiempo. ¿Va? Y aquí tenemos que ver qué variables podemos medir. Podemos medir el desplazamiento, de hecho ya lo hemos hecho. Ya establecimos que es una altura de 2.4 metros. ¿Va? Y el tiempo, pues ahí con cierta imprecisión podemos determinarlo a través de un cronómetro. Ya la única incógnita que nos quedaría dentro de nuestra ecuación es la aceleración, que precisamente es la g que nosotros queremos calcular. ¿De acuerdo? Podemos despejarlo de la ecuación y simplemente sería que ese término es igual a el delta de x multiplicado por 2 dividido entre el tiempo al cuadrado. Listo, ya es lo único que tendríamos que hacer. Vamos a proceder con la parte experimental. Ya habiendo hecho el análisis del video, ralentizándolo un poco para poder compensar mis pésimos reflejos a la hora de usar un cronómetro, pude obtener que el tiempo de caída fue de 0.71 segundos. ¿De acuerdo? Entonces simplemente vamos a sustituirlo en la ecuación que nosotros ya habíamos establecido. Tenemos que la aceleración, o sea nuestra g, tiene que ser igual al desplazamiento en x, que habíamos dicho que iba a ser a 2.40 metros, multiplicado por 2 sobre 0.71 al cuadrado. Y ya había hecho el cálculo, de hecho me salió que la aceleración de la gravedad tendría que ser de 9.5219 metros sobre segundo al cuadrado. Siempre recuerden las unidades. Y no es tan anormal comparando que el valor que se toma de manera universal para g es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Es más, vamos a demostrar otra cosa. Vamos a calcular el porcentaje de error con el que estamos trabajando. Entonces la ecuación que nosotros tenemos para el porcentaje de error es que este es el valor absoluto del dato experimental menos el exacto entre el exacto por 100. En este caso particular a nosotros nos daría un valor de apenas 2.93% de error.
Me parece que no está nada mal para un experimento casero. Les voy a presentar otros dos métodos para calcular G, pero eso van a ser en 2 videos posteriores. De momento ya terminamos. Saludos.